Buen día. Vamos a realizar un análisis en este momento sobre lo que es un poco la metodología japonesa. Vamos a iniciar con el análisis del sistema de números decimales y números enteros. Antes de pasar a la temática de los números naturales y los números enteros y la forma en la que se trabaja, es importante conocer un poco en la cuestión de cómo se observa y cómo se trabaja la resolución de problemas desde la enseñanza japonesa. Observamos que en esta metodología se trabaja mediante 5 fases. La primera fase es la presentación del problema. La segunda fase es la planeación y predicción de la solución. Resolución grupal y resolución independiente sería la tercera fase. Una explicación y discusión generada mediante los alumnos y el docente. Y por último, la fase de aplicación, resumen, lo que nosotros llamaríamos una generalización de lo que estamos viendo. En cada una de las lecciones que vamos a estar observando durante este trabajo de la enseñanza de la metodología japonesa, vamos a estar partiendo de un problema y de ahí vamos construyendo generalidades del conocimiento matemático. Para ir conociendo y ir familiarizándonos con el material que vamos a tener en nuestras manos, en cada libro o en cada cuaderno que vamos a estar analizando aparece una estructura de contenido. En esta estructura nosotros vamos a observar qué contenidos le antecede al que vamos a trabajar y qué contenido le sucede o cuál es el contenido posterior al que el alumno debe de llegar después de tener afianzado el contenido que estamos trabajando. Estos contenidos en el índice del cuaderno que vamos a estar trabajando están organizados por colores y esto corresponde a los grados que nosotros estamos trabajando. Como podemos observar, aquí tenemos en este caso los ejes en lo que están manejando. Esta parte sería en nuestro eje que nosotros trabajamos de sentido numérico y pensamiento algebraico, el posterior al de forma, espacio y medida. Y entonces nosotros vemos en estas interacciones con las flechas la forma en que va sucediendo cada uno de los contenidos. Vamos a trabajar el día de hoy con la primera lección, que es la lección de números decimales y números enteros. En esta primera parte de la lección de números decimales y números enteros, es importante tener presente los contenidos que le anteceden a este, ¿sí? De qué tipos de ejercicios resolvieron y de qué manera fueron estudiados estos contenidos. Iniciar el estudio de los decimales con el planteamiento de un problema para que a partir de la ejemplificación de la solución se introduzcan de esta manera. Si nosotros observamos esta lección y si nos pasamos al cuaderno y observamos por ahí nuestro cuaderno de trabajo, vamos a observar en el cuaderno de trabajo, vamos a observar ahí que el problema del que va a partir la enseñanza de los números decimales lo vamos a observar en la primera parte de la lección de los números decimales y números enteros. Vamos a observar que el problema está partiendo la enseñanza de esto va a partir del volumen. Entonces aquí vamos a trabajar con el volumen para nosotros partir de ahí con los decimales. ¿Sí? Vamos a ir observando el análisis que se hace y vamos a introducirnos a que nuestro sistema es un sistema de numeración decimal, primeramente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que nuestros alumnos vayan partiendo, en este caso, cada recipiente en 10 partes iguales. Y esto va a hacer que al estar dividiendo cada parte, cada recipiente en 10 partes iguales, ¿sí?, va obteniendo una decimal, ¿sí?
Y esa es la parte que nosotros vamos a llevar a nuestros alumnos, ¿sí? Tomando en este caso el litro como un entero, ¿sí? Para posteriormente hacer las divisiones en cada uno de los recipientes y que el alumno logre llegar a la generalización de los décimos, de los centésimos y de los milésimos. Vamos a observar un poco en la diapositiva esquemas mentales o esos niveles cognitivos que va a poner el alumno, ¿sí? Si pasamos por ahí la diapositiva anterior. Representar de manera escrita un décimo, ¿sí? Eso es lo que se pretende en esta primera parte de la lección. Un centésimo, ¿sí? Y un milésimo. ¿Cuál es nuestra tarea y cuál va a ser nuestro objetivo en la enseñanza de esta lección? Asegurar que nuestros alumnos hayan construido ese conocimiento matemático al ser capaces de distinguir, ¿sí? Cuál de ellos representa una cantidad mayor. ¿Cuál es uno de los errores más comunes que cometen nuestros alumnos cuando están trabajando con los números decimales? Si nosotros anotamos esta cantidad, 0.500, ellos comúnmente dicen que esto es mayor que 0.76. Esto nos dice que nuestros alumnos no han logrado comprender, ¿sí?, la cuestión de la posición que lleva nuestro sistema de numeración, en este caso decimal. Vamos a trabajar en la siguiente parte, ¿sí?, que es ¿qué pretendemos? Institucionalizar saberes matemáticos. En el contenido del libro van a aparecer recuadros con saberes que son institucionalizados una vez que ya fueron representados por los niños. Una vez que nosotros vayamos haciendo estos esquemas, que el niño vaya representando cada recipiente o dividiendo cada recipiente en 10, él va a llegar a la institucionalización o a la generalización del que el volumen de agua que obtenemos al dividir 0.1 litros en 10 partes iguales es entonces 0.01 litros y se lee 0.01 litros. Esta imagen que nosotros vamos a estar observando es la imagen de un doctor que nos dice institucionalizado ya el saber que el alumno debió de haber comprendido, a lo que debió de haber llegado después de ir realizando cada uno de estos ejercicios. En la siguiente parte nos vamos a dar cuenta de qué manera nosotros vamos a ir construyendo secuencias didácticas. Atender una secuencia, ¿sí?, didáctica que nos permita construir un saber matemático, ¿sí?, nosotros vamos a ir cuidando qué conocimiento matemático antecede y qué conocimiento matemático estamos afianzando para el contenido posterior que van a ver nuestros alumnos. En el caso de los números decimales, primero vamos a construir el concepto de décimos para posteriormente pasar al concepto de centésimos y milésimos, y después vamos a pasar a una segunda parte. Con esto trabajamos nosotros nuestro sistema de numeración decimal, pero también vamos a trabajar que nuestro sistema de numeración es también posicional, y entonces vamos a trabajar la posicionalidad. Vamos a comprender el sistema de los números decimales en relación con los números enteros, y siempre en el caso de las lecciones que vamos a estar trabajando, vamos a manejar primeramente cuál es nuestra parte entera, para que a partir de ahí nosotros vayamos entonces comprendiendo lo que son los décimos o qué parte de la parte entera, ¿sí?, que nos está sobrando y que nosotros vamos a ir dividiendo en segmentos de 10. El alumno va a realizar ahí agrupamientos y desagrupamientos en 10,
en 100 y en 1000. Al hacer la división del décimo, del centésimo y del milésimo, en esta parte que lo tenemos de manera fraccional, va a pasar entonces a instituirlo él de manera decimal. Y al trabajar el sistema de valor posicional, nosotros vamos a dar la introducción a trabajar la suma y la resta de números decimales. Eso es lo que nos va a anteceder. O sea, esto es lo que nos va a llevar a que él conozca nuestro sistema de numeración decimal, posteriormente posicional, para nosotros llegar a la suma y la resta de números decimales. La tercera parte que nos maneja la lección es trabajar números pares e impares. Si observamos nosotros el cuaderno de trabajo en la lección número 3, bueno, esto aquí si observamos en esta página que estaba con anterioridad, es importante hacer notar también que una forma que la metodología japonesa permite también que el alumno vaya construyendo el conocimiento es a través de los cubos. En este cubo y en otros anteriores que están en este cuaderno de trabajo, nos damos cuenta que el alumno también va a construir la parte decimal de los números. ¿Sí? Si nosotros observamos la lección un poco anterior a esta hoja, nos vamos a dar cuenta de qué manera dividen y trabajan también con los cubos o con los cuadrados, en este caso representando la parte entera. Pero si esa parte entera yo la divido en 10 partes, ¿sí?, que estamos obteniendo entonces los décimos, y posteriormente esa parte que nosotros tenemos aquí la divido en otras 10 partes para encontrar yo los centésimos, y después hago que mis alumnos, que esa parte que estoy tomando del centésimo lo dividimos también en 10 partes, y nosotros tenemos de esta parte construida los milésimos. Lo mismo que hicimos con los recipientes, en este caso que fue nuestro problema primero, y que trabajamos con el volumen, y que él de la parte entera, la parte que vertió y que sobró y que dividió en 10, ¿sí?, la parte más sobrante que de estos 10 dividió, ¿sí?, y por último esta parte que ya aquí la extraemos y que en el cuaderno observamos que el alumno también la va a dividir en 10, y que en este caso va a estar formando sus milésimos. La última parte que vemos en la lección, después de que él construye, y esto era la parte que trabajábamos nosotros y que veíamos en la suma y la resta de los decimales, en que él logre observar cuál es la diferencia con el número entero y con los números decimales en cuestión de la posición o del sistema de valor posicional que nosotros tenemos. Y por último trabajamos la parte de los números pares e impares. Esta parte del ejercicio nosotros lo vamos a estar observando el alumno primeramente en 2 tiras, ¿sí?, que él va a construir, ¿sí?, o que él va a llevar. En la primera nos vamos a dar cuenta que él va a partir del 0 y de manera alternada va a ir colocando los números que están en esta parte. En la segunda tira su inicio va a ser el número 1 y de manera alternada, ¿sí?, va a ir colocando los números que le suceden. En este caso pues nos quedaría el 0, nos quedaría el 2, el 4, sucesivamente. Aquí nos quedaría el 1, el 3, ¿sí? El alumno va a dividir, el estudiante va a dividir esos números, y entonces va a llegar a la generalización, que aquellos números que al dividirlos, ¿sí?, terminen en 0, es un número que es par, mientras que aquellos números que al dividirlo no terminen en 0, va a ser un número impar. Con estos ejercicios y viendo por ahí las conclusiones a las que podemos llegar en el análisis, ahí en las diapositivas que nosotros vamos realizando ese análisis, en esta lección se propone que aquel número que al ser dividido entre 2 su resultado sea 0 es un número par, o bien, como decíamos hace un momento, aquel número que sea dividido y que su residuo no sea 0 va a ser un número impar, ¿sí?
es importante que esta generalización sean los mismos estudiantes quienes las descubren, que esas regularidades puedan ser creados y esquematizados por ellos mismos. Y por último, la parte que manejábamos en la suma y resta con decimales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como docentes? El trabajo con suma y resta de decimales se hace en el contexto de la resolución a un problema. Veíamos las 5 fases. La primera fase nos indica que nosotros tenemos que plantear un problema, y siempre ese problema tiene que ser contextualizado, y de ese mismo problema nosotros partimos para plantear problemas de suma y de resta con el cálculo vertical, para que de esta manera también él pueda ir reforzando y trabajando el valor posicional partiendo del punto decimal. Esta sería nuestra primera lección, y como nos hemos dado cuenta, esta es la forma en que cada lección va a estar esquematizada. Al final de la lección vamos a encontrar una serie de ejercicios que, de acuerdo a la resolución que nosotros fuimos trabajando, al planteamiento que fuimos dando, los alumnos van a ser capaces de resolver cada uno de estos ejercicios. Muchas gracias.